Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. ¿Será que el concepto de soledad, tal como lo conocíamos décadas atrás, sigue siendo el mismo? O en este caso, la autofilia como un gusto personal por estar con uno mismo nos está cambiando. ¿O qué tendrá que ver el que nuestra personalidad sea más introvertida que extrovertida? ¿O qué sucederá en el caso de las personas que, como yo, somos ambivertidos? Es decir, que podemos elegir ser introvertidos o extrovertidos, pero que para funcionar en el mundo de afuera necesitamos tiempo a solas con nosotros mismos para recargar nuestra batería social. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante que se llama la autofilia como vía para la inteligencia intrapersonal. Una mirada desde la psicología y la antropología. Pónganse cómodos y empecemos. Arranquemos con el concepto de autofilia. Esto podría entenderse como una inclinación afectiva positiva hacia la propia compañía. Hace mucho que yo dejé de decir y también de tener gusto, entre comillas, por decir estoy sola o llegué sola a un lugar. Cuando le digo a las personas que estoy conmigo o que llegué conmigo, se quedan viendo extrañadas. Claro, estamos demasiado acostumbrados a ver el concepto de uno como solo o sola. Pero habemos personas que estamos muy contentas y muy realizadas con nuestra propia compañía. Entonces, tampoco se trata de narcisismo, sino de una relación saludable con nuestro yo. De poder disfrutar de momentos en soledad, bueno, con nosotros mismos, como una oportunidad de autodescubrimiento, regeneración y de reflexión profunda. A veces me voy al cine conmigo cuando necesito pensar. Igual la gente se me queda viendo como, ay, pobrecita, nadie la acompañó. Y yo estoy de lo más feliz, porque ustedes saben que esa relación de la gran pantalla y yo y ella, somos uno mismo y es súper rico. De verdad he encontrado respuestas en el cine a situaciones que quizá llevo pensando y repensando días o incluso semanas.
y la gran pantalla me inspira. Entonces, la mirada de los demás en ese pensamiento de juzgarnos a los que nos sentimos muy bien con nosotros mismos, pues es como a lo que sigue. A ver, veamos cómo la inteligencia intrapersonal se vincula con la autofilia. Fíjense, desde la psicología de las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner, la inteligencia intrapersonal implica la capacidad de conocerse, identificar las propias emociones, motivaciones, fortalezas y debilidades. La autofilia, al invitarnos a las personas a pasar tiempo a solas de manera voluntaria, otra vez, de manera voluntaria, potencia esta inteligencia al reducir estímulos externos, yo diría que también dependencia por otras personas y o el celular u otros dispositivos, y dar lugar a una escucha interior afinada. Las personas que disfrutan de su soledad tienden a desarrollar, número 1, autoconfianza, porque aprenden a validarse sin depender de la aprobación constante. ¿No te da miedo viajar sola? Y ojo, chicas que me están escuchando, sí o sí en algún momento de la vida, todas las mujeres tenemos que viajar solas. Aclaro, sin exponernos innecesariamente o tontamente, sabiendo cómo movernos, eligiendo los horarios adecuados precisamente para no ponernos en un riesgo innecesario. De verdad le digo, es una acción altamente empoderadora. Saber que puedes hacerlo, que estás bien, que tienes la capacidad para moverte contigo a donde quieras, relacionarte con personas desconocidas en otros países, generar incluso muy buenas relaciones de amistad e incluso de compañerismo, alianzas incluso, y no solo estar pendiente de la comadre, el compadre, el vecino, la amiga, la mamá o la persona que ustedes quieran para sentirnos seguras. De verdad les digo, uno llega a generar cierta adicción después de la primera vez porque te das cuenta que puedes. Claro, también se disfruta viajar en grupo, con personas, con amigos. El punto aquí, en el episodio de hoy, es la importancia de nuestro autoconcepto, de nuestra autovalía de manera independiente. Pero volvamos a los puntos favorables de estar con nosotros. Punto número 2, autorregulación emocional. Al estar en contacto con nuestras emociones sin distracciones, podemos sentirnos de una manera distinta. Y número 3, claridad de propósito. Al alinear nuestros valores personales sin el ruido social. Eso también es importante y necesario, diría yo. Pasemos ahora a la perspectiva antropológica, la soledad como recurso cultural y espiritual. A través de las culturas, la soledad ha sido considerada no como aislamiento, sino como una etapa de evolución personal o iniciación. En tradiciones chamánicas o espirituales, el retiro solitario era clave para obtener visión, sanación o sabiduría. En filosofías orientales como el taoísmo o el budismo, el tiempo consigo mismo es el laboratorio del alma. Incluso en contextos indígenas y rurales,
La conexión con la naturaleza a solas ha sido fuente de sentido, integración y fortaleza emocional. Entonces, la autofilia no es antinatural. Al contrario, ha sido reprimida por una cultura que valora la productividad colectiva y la sobreconexión digital por encima del cultivo interior. Yo aquí les voy a compartir algunas anécdotas. Cuando yo decidí empezar un camino propio en el mundo espiritual no religioso, pasé por muchos grupos. Yo tengo amigos Krishna, tengo amigos de la fe Bahá'í, tengo amigos de distintas religiones, pero esta búsqueda espiritual, y que agradezco a mis papás que respetaron mi decisión en esta búsqueda, sí me llevó a retiros un poco extremos a veces. Yo me acuerdo que una vez meditando con un peruano que vino varias veces al país, y era bien chistoso porque en los 90s éramos casi que el mismo grupo de gente en todos lados. Venía un maestro, allá íbamos todos. Venía otra persona, allá íbamos todos. Entonces de repente éramos como, hoy se llama comunidad, ¿verdad? Pero éramos el grupito de los meditadores. Así estaban etiquetados en mi mente. Y entonces de repente pues nos íbamos haciendo amigos, o por lo menos conocidos, porque íbamos aquí, allá y acullá, y éramos los mismos, básicamente. Se sumaba muy poca gente. Bueno, en uno de estos retiros, que fue en un hotel de playa, teníamos que meditar en la oscuridad, frente al mar, a una distancia prudencial, obviamente, pero en lo oscuro. Cada 2 metros iba a haber otra persona, pero no la veías. Y sí, les digo, al principio es un poco aterrador. Eran que quizás las 4 de la mañana, bueno, todavía no amanecía. El chiste acá era también ver el amanecer. No les puedo decir una hora exacta porque no sé si a las 4 de la mañana ya empieza a haber luz, pero estábamos en lo oscuro. Miren, controlar la mente, el miedo, las ganas de gritar a veces, o de hablarle a alguien y decir, hey, hay alguien ahí cerca de mí. Al principio es difícil. En la medida que te vas calmando y vas entendiendo que estás contigo y que estás protegido y que estás bien, pues la respiración también se va calmando. Los latidos del corazón, bueno, nos habían dado como ciertas indicaciones para lograr este autocontrol en estos minutos iniciales en los que la mente, de en serio, te dice cualquier cantidad de cosas que te pueden pasar. ¿Y saben qué? No suceden. Cuando empezamos a ver el amanecer, esos primeros rayos de sol, es la gloria. Porque en serio te das cuenta que tienes a alguien a 2 metros a tu izquierda y a 2 metros a tu derecha, y que también están bien. Entonces es como, hey, tú también pasaste lo mismo que yo. Fue un reto interesante. No lo repetiría en este momento. Creo que con esas veces fue suficiente para empezarme a experimentar conmigo misma. Antiguamente, pues todavía existen los yogis. Se creía que las personas más altas en su evolución espiritual, llamados maestros o gurús, eran los que más soportaban estar aislados en una montaña en el Tíbet. Y pues ahora ya no es así, porque lo fácil es aislarse. Lo difícil es estar día a día lidiando con una gran cantidad de gente, digamos, difícil, que nos reta a cada momento, que prueba nuestro sistema de valores, paciencia
y crecimiento interno de todas las maneras que se les puedan ocurrir. Eso es lo difícil. Por eso la práctica de la yoga o del tai chi se ve en el día a día. Practicar yoga no es marcar la postura perfecta. Practicar yoga lo ves cuando una persona está enojada, cuando una persona va en el tráfico, cuando te insultan, cómo trata a un mesero, etcétera, etcétera, etcétera. Allí es donde ves la práctica de la yoga. No en lo bonita que se ve la postura perfecta, marcada. Por eso yo soy una instructora de yoga atípica, porque, a mí así me formaron y así es como yo espero verlo en la gente que practica yoga. Incluso les puedo decir, en mi escuela, un instructor de yoga tenía que ser vegetariano y no consumir alcohol, ni tabaco, ni otro tipo de sustancias más fuertes. ¿Será que los actuales instructores de yoga también siguen esos lineamientos? Ahí les dejo la pregunta. Pero volvamos al tema de la autofilia. Y como pueden ver, sí es interesante, sí podemos encontrarle aspectos positivos. Pero continuemos. ¿Por qué las personas solitarias pueden ser más empáticas? Contrario al mito, la soledad elegida no disminuye la empatía. De hecho, al conocernos a nosotros mismos, los autofílicos desarrollan una escucha más profunda y menos reactiva hacia los demás. También tienden a respetar los límites propios y ajenos, lo que favorece relaciones sanas y conscientes. Y también están menos condicionados por la aprobación externa, porque tenemos nuestra propia aprobación, lo cual los hace más auténticos y menos proclives a juzgar a otros. Aquí hay un gran depende. Yo les estoy compartiendo lineamientos generales o características generales o pros y contras. Además, al tener contacto cotidiano con nuestro mundo emocional, entendemos mejor las emociones ajenas. La soledad, en este sentido, es un terreno fértil para el desarrollo de una empatía madura, no reactiva, sino compasiva. Aquí ustedes saben que el abanico es muy amplio y que sí pueden haber personas por elección aisladas, que no precisamente son alegres, buenas personas, sino más bien que entran en el tema de la amargura como eje de vida. Estamos hablando hoy y mientras pasa el avión o el helicóptero, no sé qué es, nosotros seguimos conversando. Estamos hablando de un concepto de recarga energética a través de un poco de soledad, pero más bien de la propia compañía. Llegamos al punto de los ambivertidos, que es un concepto que aprendí el año pasado, creo. La verdad fue muy interesante. Hice un test para conocerme más y qué porcentaje de introversión o extroversión tenía, y el resultado fue un punto medio llamado ambiversión. Muy interesante. La verdad es que me gustó y me adopté el término porque la verdad yo soy así. Puedo ser todo lo social que quiera, pero yo necesito recargar mi batería social porque hay un punto, por ejemplo, si hay personas que hablan demasiado y hay gente que en serio creo que tiene más de 25,000 palabras al día. O sea, todo lo que piensan debe pasar por la boca. O sea, deben expresarlo verbalmente. No sé si les ha pasado, pero yo tiendo en un punto que ya no estoy escuchando porque mi nivel de atención se agotó.
y es porque hay demasiado ruido, demasiada información. Y sí les digo, puedo soportar tranquilamente un evento de conferencistas de 8 a 6 o 7 de la noche, tranquilamente, porque estás cambiando de estímulo. Son diferentes personas, diferente contenido, pero alguien que solo te ametralla con palabras, hay un punto en el que mentalmente cansa y ya no estás escuchando, ya no estás entendiendo porque ya no estás poniendo atención. Pero bueno, sigamos con esto. A ver, los ambivertidos son personas que oscilan entre la introversión y la extroversión y tienen una gran ventaja. Pueden nutrirse de la autofilia sin desconectarse del mundo social. Entre ellos tenemos que la soledad no se vive como amenaza, sino como una pausa nutritiva. Que la socialización es elegida, no impuesta. Y que su balance les permite ser puentes entre mundos internos y externos, entre la reflexión y la acción. Este tipo de personas suele destacar en liderazgos conscientes en áreas creativas y de acompañamiento, ya que su inteligencia intrapersonal se integra con habilidades interpersonales de forma fluida. Créanme que es bien rico. Les recomendaría que lo experimenten y vean cómo funcionan ustedes después, es decir, cómo se sienten a nivel emocional y mental. A ver, pros y contras de la autofilia tenemos 3 columnas en el aspecto, el impacto positivo y el potencial desafío. A ver, punto número 1, tiempo en soledad. Impacto positivo, desarrolla introspección, claridad y conexión espiritual. Como potencial desafío tenemos que puede ser mal interpretado como aislamiento, pero ahí también depende de cómo nosotros vivamos esa crítica, si es que llega a eso. Siguiente, autoconocimiento. Impacto positivo, aumenta la inteligencia emocional y la toma de decisiones conscientes. Potencial desafío, exceso de autoanálisis que puede llevar a una parálisis si no se equilibra. O sea, estamos hablando de parálisis de análisis, ¿verdad? Siguiente, autonomía afectiva. Impacto positivo, disminuye la dependencia emocional y fortalece la autoestima. Potencial desarrollo, puede dificultar la construcción de vínculos si se evita el contacto. Profundidad empática. Impacto positivo, fomenta una conexión más compasiva, no invasiva. Potencial desafío, puede ser vista como frialdad si no se expresa emocionalmente. Y por último tenemos creatividad y propósito. Impacto positivo, la soledad estimula la imaginación, la creación y la reinvención personal. Potencial desafío, requiere madurez para que no se vuelva evasión. Interesante. A manera de conclusión tenemos que la autofilia, como semilla de sabiduría interior, en esta sociedad que premia la visibilidad constante, las personas autofílicas y ambivertidas, ya somos un segmento, son guardianes del mundo interior. Nos recuerdan que el liderazgo comienza con uno mismo, que la empatía nace de haberse mirado con honestidad y que la soledad, cuando es elegida, es un acto radical de amor propio. Cultivar la autofilia no es negarse al mundo, sino prepararnos para habitarlo con más conciencia, autenticidad y hasta compasión. Por eso, lejos de ser un rasgo marginal, podría ser una vía evolutiva hacia una humanidad más empática, centrada y sabia. ¿Qué les pareció? Espero que
les aporte como siempre y que pasemos de la curiosidad a la acción para también ponerle atención a lo que sentimos, pensamos y obvio a cómo reaccionamos en determinados momentos con el mundo, con las personas que nos rodean y con nosotros mismos. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.